España, país de automoción. Locomóviles, velocíferos y gasógeno. La vida actual nos parece imposible sin estas máquinas a las que a veces criticamos. Pero muy pocos de los usuarios conocen la historia de la automoción en España. También los españoles investigaron y experimentaron desde los mismos inicios de la existencia de los vehículos de tracción a motor. La apasionante aventura de la participación española en el desarrollo de los vehículos automóviles es lo que vamos a narrar. Y no solo en sus aspectos tecnológicos, sino también como homenaje a las personas que lo hicieron posible. Tanto a los que hoy son personajes históricos y que conoceremos a lo largo de esta historia, como a las que de forma anónima trabajaron en diseño, montajes y distribución. Todos ellos han hecho posible que hoy España tenga la gran tradición que tiene en la industria de la automoción. La producción de la industria española de automoción ha llegado a ser la quinta del mundo y en la actualidad, tras ser sobrepasada por China y Corea del Sur, es la séptima. A pesar de la enorme competencia mundial en este campo, en el año 2005 el volumen de producción ha alcanzado la considerable cifra de 2.821.501 vehículos. Pero no siempre fue así. Vamos a retroceder en el tiempo. En 1855, Valentín Silvestre inventó una locomotora de vapor para caminos ordinarios que fue presentada a prueba en el Jardín Botánico de Madrid ante el ministro de Fomento. El gran problema entonces era la necesidad de transportar grandes cargas a las mayores distancias posibles. El motor de explosión no podía en aquel momento satisfacer esa necesidad, dada su escasa potencia. En cambio, un locomóvil de vapor construido por Gil y Montañá era capaz de transportar 25 toneladas entre Granollers y Cardedeu a una velocidad de 10 kilómetros por hora. La Exposición Universal de París, celebrada en 1889, tuvo una importancia decisiva en el campo de la ingeniería y de las técnicas industriales, y especialmente en el desarrollo de proyectos modernizadores en el campo de la automoción. Fue igualmente importante en la animación del espíritu renovador de los ingenieros españoles. Y ello incluye a aquellos pioneros que inventaron algunos de los primeros vehículos a motor. En cuanto a lo del inventor del automóvil, como todo el mundo sabe, los éxitos tienen muchos padres, pero puede decirse que el automóvil con motor de explosión, tal como lo conocemos, el motor de explosión es un invento de Otto y de Daimler, y el automóvil fundamentalmente, se puede decir en ese sentido, que nace en Alemania, con Benz también, que es el primero que hace un viaje en automóvil, más bien su mujer, de hecho el primer conductor de la historia fue conductora, fue Berta Benz, y donde realmente se desarrolla hasta principios del siglo XX, fundamentalmente fue en Francia. En España, el primer automóvil con motor de explosión es el triciclo Bonnet, el señor Bonnet va a la exposición de París, compra unos motores Daimler que se los compra Panhard, que era un fabricante francés que era el representante de Daimler en Francia, y con ese motor monta su primer triciclo, que es el primer coche, pero no se puede hablar ni de que pensar en industrializarlo, aunque él lo patentó. En España ha habido una gran actividad, y además una gran actividad técnica de mucho nivel en la fabricación de vehículos industriales y en la fabricación de automóviles. El primer automóvil fabricado íntegramente en España, incluido motor, etc., es de 10 o 12, no recuerdo exactamente, años después de fabricar el Benz en Alemania. Se llamaba La Cuadra, era un militar que fabricó unos cuantos vehículos de estos. Naturalmente no pudo económicamente con ello y fracasó. Intentó primero los coches eléctricos, no funcionaron, y en 1899 produjo el primer automóvil con la idea de comercializar miniseries. En el caso de La Cuadra, el problema es que agotó sus presupuestos y sus arcas con los coches eléctricos, y cuando sacó el automóvil con motor de explosión, que era un buen automóvil, ya diseñado por Birkig, por un ingeniero suizo que luego tendrá larga trayectoria en España, pues su tesorería estaba exhausta y tuvo que declarar la quiebra.
La empresa dio quiebra, pero enseguida se hizo cargo de ella uno de los acreedores, que era el señor Castro. El señor Castro hizo lo mismo, desarrolló 2 o 3 modelos, construyó en total menos de 10 vehículos y también dio quiebra. Pero lo importante es que se iba desarrollando y ninguna de estas experiencias se perdió, porque la continuidad de la cuadra después a través de Castro y más tarde de Hispano-Suiza es una continuidad que nos trae prácticamente nuestros días, pero no solamente eso. Tuvimos, por ejemplo, en el puerto de Santa María, un fabricante de bicicletas, Francisco Anglada, que se puso a construir vehículos automóviles también y construyó una serie de ellos, de los cuales parece ser que utilizaba motores de Dion franceses. Eran fabricantes ingeniosos, con una magnífica preparación técnica y con una absolutamente nula posibilidad de pasar sus ideas a unas realidades continuas, como es la fabricación del automóvil. Cualquier desarrollo de industria lo que necesita para poder desarrollarse y para poder alcanzar unos niveles de producción, de ventas y demás, es que haya demanda. Entonces, claro, la demanda viene, por supuesto, del nivel de desarrollo del país, pero el primer indicador es del número de habitantes. Entonces, en un país como Francia, que era mucho más grande que España en número de habitantes, evidentemente hubo un desarrollo más rápido. Y al no fabricar al por mayor, pues en el año 10 los vehículos extranjeros eran más baratos y no podía competir con ellos, y en segundo lugar en España, aunque hubieran hecho grandes series por la falta de poder adquisitivo, la baja renta per cápita, pues tampoco habrían podido vender grandes cantidades. Por eso mucha gente cree que en España, antes de la guerra civil, pues no se hacía nada, pero llegó a haber más de 100 fábricas de automóviles, aunque algunas hicieron un coche, otras hicieron 10, algunos como David pues hicieron 3.000, Hispano-Suiza hizo muchos más, Nacional Pescara hizo 20 o 30, pero que todos fracasaron por lo que he dicho anteriormente, porque no hacían grandes series y perdieron el tren. Entonces se puede decir que todo eso limita las posibilidades. Hay gran emprendimiento, porque como usted ha dicho, llegó a haber 150 fábricas. Bueno, en Estados Unidos llegó a haber 2.000. Lo que luego se concentran en 3, Ford, Chrysler y General Motors. Pero realmente como una industria importante, con concepción industrial, con presupuestos industriales, con noción industrial, no tenemos ninguna marca hasta Hispano-Suiza en 1904 y posteriormente en 1914 Elizalde. Hay una primera fase que todo el mundo llama artesanal, que eso se da pues, en todas partes, hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, más o menos toda la primera mitad del siglo XX pues es la historia de la fase artesanal del automóvil en España, pero también en Francia. Aquí la única gran excepción es Estados Unidos, porque allí hay un señor que se llama Henry Ford, que se pone a fabricar automóviles masivamente. ¿Qué pasa? Pues que Ford es un tipo genial. No hay muchos Fords en la historia del mundo. Y además sus sistemas de fabricación han dado nombre a una expresión que es el Fordismo. Digamos que Ford ya no es solo un fenómeno automovilístico, es el padre de alguna forma de la civilización de consumo. El mérito de Ford es que hace que el automóvil pase de ser un producto artesano, casi divertimento y carísimo, a ser un producto popular capaz de ser comprado por las masas. Ford se da cuenta de que hay que aplicar lo que hoy llamamos en economía las economías de escala. Las producciones en serie permiten bajar los costes medios unitarios y el Ford T es la primera experiencia en ese sentido, ese modelo ya legendario, ¿no? Que se decía se proporciona en cualquier color con la única condición de que sea negro. Para poder fabricar coches en serie hay que tener series y para poder tener series hay que invertir un montón de capital, tener un montón de espacio y estar seguro de que hay clientes suficientes para esa producción. España nunca tuvo capacidad para tener una fábrica independiente que nos llenara de orgullo como inventor y fabricante. Hemos tenido los mejores técnicos, hemos ayudado al diseño de casi todos los automóviles, pero no hemos tenido tamaño ni de industria auxiliar ni de mercado entonces como para permitirnos una aventura independiente. Era una nueva forma de poder moverse, de viajar, de experimentar nuevas sensaciones
recorriendo trayectos insospechados hasta entonces. Cambiaba la idea de la distancia, pero también la del paisaje. Era una novedad que iba a cambiar una gran parte de las costumbres de los hombres encadenados hasta ese momento a la lenta velocidad de las bestias de carga. Pero, ¿y en España? ¿Qué sucedía en nuestro país mientras tanto? Bueno, estamos hablando de la España de principios del siglo XX, que es una España pues, que tiene ganas de mejorar. Debe mejorar porque todavía es una sociedad agraria, es una sociedad poco industrializada, poco moderna en sus usos y costumbres. Pues una sociedad que pasa de la tracción de sangre a la tracción mecánica. Ya se empieza a utilizar lo que hoy llamamos gasolina, los carburantes a partir del petróleo, y la combustión interna, y eso facilita mucho, claro. Pero ese cambio tecnológico es el que yo creo que provoca la reacción social y en principio incluso una reacción de temor. Es decir, es el miedo un poco a la máquina. Digamos, se veía el automóvil como algo de minorías, de élites y como algo como muy excepcional. Yo soy de un pueblo rural y cuando era pequeño, cuando llegaba un coche, todos los chavales íbamos corriendo detrás del coche a ver quién venía. Pero hasta entonces lo que tenemos pues, es artesanos del automóvil que, en fin, poniendo toda su buena voluntad, todo su ingenio, pues fabrican automóviles. No faltó técnica en absoluto, lo que faltó fue sociedad civil que apoyara y fundamentalmente capitales, porque para mover una fabricación de vehículos industriales o automóviles hace falta capitales muy importantes. De hecho, en España había habido industria, pero no había habido nunca producción en serie. Pues no es lo mismo producir un gran automóvil que producir grandes series, lo cual requiere toda una masa de industrias, de tornos, etcétera, de los que en España nunca hubo. No podemos olvidar que en aquella época los automóviles podemos decir que eran para una minoría de personas, evidentemente de alto poder adquisitivo, y durante muchos años fue así. Luego se fueron haciendo más populares porque también los motores y el vehículo en general se pudo hacer más pequeño, por lo tanto de menor coste, y con prestaciones, digamos, suficientes. Pero yo creo que se es poco consciente todavía de los cambios tan profundos que va a tener en el modelo de relaciones entre las personas. En las primeras décadas del siglo XX, el automóvil se considera fundamentalmente como un lujo para una élite social y, por tanto, está íntimamente unido al mundo del deporte. De esta manera, fabricantes, usuarios y vendedores promocionarán las carreras de automóviles como medio para demostrar la superioridad de sus modelos. Y los automóviles españoles conseguirán grandes victorias, especialmente los Hispano-Suiza. La Hispano-Suiza Fábrica de Automóviles Sociedad Anónima se fundó en junio de 1904. Ya en el Salón de París de 1906 obtuvo un clamoroso éxito gracias a su diseño impecable, acabado perfecto y ligereza de líneas. Cuando se presentó el automóvil Hispano-Suiza, el chasis Hispano-Suiza en el Salón de París del año 6, el comentario de todo el salón, de la prensa de la época, es: el que no haya visto el Hispano-Suiza no ha visto el salón. La Hispano-Suiza además tenía la ventaja de que se creó en 1904, pero aprovechaba la experiencia de primero la Cuadra y después Castro. Y la Hispano-Suiza se llama Hispano-Suiza, aunque el capital era 100% español, porque el ingeniero jefe, que ya había empezado a trabajar en la Cuadra y continuado en Castro, era Mark Birkigt, que era un ingeniero suizo. Birkigt, es que más que fabricar vehículos, a Birkigt no le interesaban, digamos, el chasis, la carrocería, lo que interesaba era el motor. Es decir, era un obsesionado de los motores y era, sin duda, pues en su época, un genio de los motores. La empresa era una empresa española, fundada y creada en Cataluña, en Barcelona, y el creador había sido Damián Mateu. Damián Mateu era un industrial y ya había sido proveedor de las antiguas marcas La Cuadra y Castro. Y por eso él, con una visión empresarial importante, vio que el mundo del automóvil iba a tener un gran desarrollo y entonces decidió apostar por la nueva actividad, creando una nueva empresa con un capital más que suficiente, unos recursos técnicos que era Mark Birkigt, y a partir de ahí empezar a desarrollar modelos.
Realmente la configuración de los motores no ha cambiado de una manera sustancial desde entonces. Sigue siendo un motor de combustión interna, con pistones, con bielas, con cigüeñal. En este caso esta es la serie 14 y el número 145 que lo ponen, como digo, en alrededor de 1907. Eran extraordinariamente fiables, un motor de 4 cilindros en T, como era la costumbre entonces, el motor en T. Quería decir que las válvulas de admisión estaban en un lado, como es este el caso, y las válvulas de escape en el otro costado del bloque. Por eso adopta la forma del motor en T, que era lo más conocido entonces y lo más popular. Lo que pasa es que, claro, la metalurgia ha cambiado completamente desde entonces. Ahora ya se utilizan materiales más ligeros, aleaciones para los bloques. No se miraba realmente el peso de los componentes, sino que con que anduviese de una manera fiable, pues ya sería interesante. Entonces era todo muy fiable. Si tenía gasolina y agua y aceite, andaba hasta el final. No solamente el motor, sino también todo el automóvil hispano-suiza era muy especial porque estaba, podemos decir, muy estudiado. Es decir, era algo realmente sorprendente. No es que tuviera en aquel momento nada revolucionario, pero estaba todo muy bien hecho, perfectamente estudiado, perfectamente acoplado y era un ejemplo del saber hacer mecánico. Entonces ocurrió un hecho muy curioso. El rey Alfonso XIII, que era un gran amante de la automoción en general, cuando vio en San Sebastián que había tenido también lugar una carrera, él dijo: quiero un coche de carreras para mi uso personal. Entonces, claro, los señores de Hispano-Suiza dijeron: qué curioso, este es un vehículo que con una pequeña carrocería, porque entonces llevaba simplemente los dos asientos para el conductor y el copiloto, puede tener demanda. Y con eso rápidamente se presentó en el Salón del Automóvil de París del año 10, en diciembre del año 10, se presentó el nuevo chasis deportivo y fue un éxito arrollador. Hasta tal punto que a partir de entonces el automóvil deportivo hispano-suiza, que con permiso del rey se le denominó modelo Alfonso XIII, con permiso del rey, pues se convirtió en el coche deportivo de referencia de toda Europa. Con lo cual, tenemos que llegar a otro capítulo importante de la industria y de la historia de la industria del automóvil en España, que es el nacimiento del concepto de automóvil deportivo moderno. Birgit desarrolla además lo que llaman el sistema acorazado, que era un sistema en el que el motor contribuía a la rigidez del chasis y a su vez estaba aislado del polvo, cosa que en las carreteras de entonces era muy importante. Es una marca española que se hizo pronto con gran prestigio a nivel, sobre todo europeo, hasta el punto de montar una filial en París en el año 1913. Para estar más cerca del mercado y para poder acceder a un mayor número de clientes. Esto fue importante porque es la primera expansión de una empresa española fuera de las fronteras en el ramo de automoción. Y luego tiene un hito que ya se sale del automóvil, que es que en la Primera Guerra Mundial desarrolla en Barcelona un motor de aviación que fue el motor que adoptó la aviación aliada en la Primera Guerra Mundial. Estaba la aviación aliada que nace en la Primera Guerra Mundial, la aviación como arma. Entonces eso fue algo que determinó muchísimas cosas en hispano y en la industria del automóvil en el mundo. ¿Por qué? Birgit, que estaba de vuelta en España, él estuvo estudiando los motores alemanes, los motores austríacos, y dijo: no me gusta ninguno, vamos a hacer algo realmente distinto. En poco más de 6 meses estaba rodando en el banco de pruebas en Barcelona el primer motor de aviación hispano-suiza, que era un motor absolutamente revolucionario. Era un motor de 8 cilindros en V, totalmente de aluminio, y que daba ya 150 caballos. Daba 150 caballos y pesaba 150 kilos. Es decir, era la primera vez en la historia que se conseguía la relación peso-potencia de 1 caballo, 1 kilo. El principio de un motor de aviación y de un motor de automóvil pues es básicamente el mismo. Lo que ocurre es que un motor de aviación tiene que tener una potencia muy superior. De hecho, los primeros motores de avión eran motores de automóvil. Luego, la aviación va requiriendo motores cada vez más potentes, que normalmente quiere decir más grandes, y empiezan a adquirir una talla que los hace inhábiles para un automóvil, pero conceptualmente eran lo mismo. Es decir, era un motor de automóvil de mucha más cilindrada, pero básicamente eran lo mismo. El Ministerio de la Guerra francés encargó rápidamente 50 motores. Y cuando los fabricantes franceses se enteraron, dijeron: esto no puede ser, además un motor de aluminio no dura, no tiene suficiente duración, resistencia y tal, y dijeron: este motor hay que someterlo a un ensayo de 50 horas a plena potencia.
Claro, 50 horas en aquella época era muchísimo porque los motores de aviación se sometían a pruebas de 10 horas. Como referencia, hoy en día los motores duran 3, 4 y 5.000 horas. Entonces, claro, Hispano-Suiza dijo, bueno, de acuerdo, sometemos a nuestro motor a 50 horas, pero está claro que los demás motores tendrán que someterse a la misma prueba. Y claro, ahí fue la debacle total para los demás motores, es decir, los motores empezaron a romper con 5, 7, 10, 12 horas. Ningún motor, absolutamente ninguno, llegó a 20 horas. Y el motor Hispano-Suiza llegó a 50 horas sin ningún problema. Hay que decir que durante la Primera Guerra Mundial se construyó en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, y se vendieron también otras patentes a Rusia y a México. Es decir, en total se llegaron a construir más de 50.000 motores durante la Primera Guerra, que es un récord absoluto, enorme e impensable en la época. Hay una frase de René Fonck, que fue uno de los mayores ases de la aviación de la Primera Guerra Mundial en Francia, que dice: con la llegada del motor Hispano-Suiza al frente, en los nuevos aviones, conseguimos la supremacía aérea. Y gracias a él la mantuvimos hasta el final. Podemos decir, Hispano-Suiza en aquella época pues hizo el 4 válvulas, hizo el motor de aviación, que fue una revolución técnica a nivel mundial, que se construyó en un montón de países, construyó también el primer vehículo deportivo y patentó el engrase a presión del cigüeñal y de las bielas. Es decir, su aportación a la industria del automóvil global fue una aportación, pero de las más importantes de la época. Un gran triunfador de aquellos tiempos es el H6 de Hispano-Suiza, que consiguió el Gran Premio de Monza de 1922, el Gran Premio de Turismo de San Sebastián de 1923, el de Boulogne el mismo año, o el París-Cannes de 1930. Aquellas victorias lo convirtieron en un vehículo casi mítico. Los H6 de Hispano-Suiza portaban principalmente motores fabricados en la filial francesa de la marca. Los éxitos de la industria española de automoción siguen siendo más que notables. Es muy importante recordar que, de la misma manera que Hispano-Suiza llamó la atención del Salón de París del año 19, al año siguiente, en el año 20, el coche más importante del Salón de París fue un Elizalde. Es un coche con un motor de 8 cilindros en línea, de 4 válvulas por cilindro, y tenía una potencia del orden de 160 caballos. En aquella época hablar de esa potencia era una potencia realmente enorme. Entonces, claro, era un coche muy grande, de altísimas prestaciones y con una tecnología, pues casi diríamos, si no insuperable en aquel momento, en primerísima línea también europea. Hispano-Suiza se defendía muy bien trayendo los motores de Francia. Elizalde a Cataluña, Barcelona, España. Hispano-Suiza hacía cosas muy bonitos, muy bien hechos, pero los motores venían de Francia. Elizalde, que había nacido también en la primera época de los años 10, construyó vehículos también de todo tipo, es decir, pequeños vehículos, coches grandes, furgonetas, camionetas, autobuses, etc. El primer tipo, Elizalde, fue el tipo 11. Empezó a funcionar por los años 1913, aunque ya habíamos salido con este coche. Y oficialmente para el público salió en 1914. Del tipo 11 solo se hicieron 2, o sea que nada. Se pasó al tipo 20 y ya se hicieron series ya interesantes. En aquella época interesante eran 60 o 100 al año. Elizalde es un automóvil precioso. Al rey Alfonso XIII le regalaron uno y una de sus últimas actividades antes de la dictadura es que le regalan un Elizalde y se pasea todo el verano aquel por San Sebastián, por el norte, etc. El técnico en el Elizalde era mi hermano mayor, Salvador, que tenía una idea fantástica. Pues lo fundamental lo hizo mi padre, que
había estudiado en Francia muchísima química del metal, era la culata de bronce, con lo cual no se calentaban porque el bronce despedía el calor, era muy fundamental en los coches Elizalde. Luego llegó la guerra y en la guerra los rojos, yo los llamo rojos porque eran del otro bando y así los llamamos, dieron orden de desmontar todos los Elizaldes por la culata de bronce. Y por esto hoy día buscar un Elizalde es muy difícil encontrar ninguno. Me hubiese gustado poderme pasear con un Elizalde y no puede ser, porque por esa orden desaparecieron todos. Las cuatro grandes de entonces era Hispano-Suiza primero, Elizalde, Abadal y España. Abadal es una marca muy curiosa porque Abadal era una marca española del señor Francisco Serramelera Abadal, pero que sin embargo había llegado a un acuerdo con una fábrica belga, que era la fábrica Imperia, y los Abadal eran Abadal Imperia, porque eran Abadal pero construidos en Bélgica. Y nos queda todavía una cuarta marca también grande, que era la marca España. La marca España fue desarrollada por el señor Batlló, que era un industrial textil, y los España desarrollaron sus propios motores, en algunos modelos montaban motores importados y también hicieron modelos de gran prestigio. De hecho, hay alguna foto del rey Alfonso XIII conduciendo un España. Pero la industria española de aquella época no se reduce a estas cuatro marcas. Tenemos nada menos que Landa, David, Loric, SRC, Victoria, Niké, Patria, América, Iberia, Ricard, Ideal, Díaz y Grilló, Matas, EVE, Dobby, JBR, Hisparco, Salvador y CEIC. Es decir, un montón de marcas que estaban presentes en la España de los años 20. ¿Qué pasó? Pues ocurrió la crisis de los años 20. Y además es muy curioso porque vemos la influencia del hecho que España no hubiera participado en la Guerra Mundial y las consecuencias económicas después. Cuando terminó la guerra ocurrieron varias cosas. Por una parte, las industrias militares europeas, sobre todo francesas, inglesas y alemanas, se había terminado la producción militar y entonces se reconvirtieron de nuevo a la producción civil, normalmente del ramo del automóvil. Por otra parte, las monedas europeas y el dólar se devaluaron todas, mientras que la peseta seguía siendo una moneda muy fuerte. Entonces, ¿qué sucedió? Los coches importados bajaron de precio por dos razones. Primero, porque la moneda era una moneda de menor valor y segundo, porque las fábricas europeas se pusieron a fabricar coches en grandes cantidades como consecuencia del desarrollo industrial que habían tenido durante la guerra. Por otra parte, en España se liberalizaron las importaciones. Hasta ahí, pues muy bien. Mientras que los componentes que las fábricas españolas compraban en el extranjero, como podían ser dinamos en aquella época, motores de arranque, componentes de todo tipo, esos componentes sí seguían teniendo un impuesto de importación importante. ¿Qué pasó? Las fábricas españolas se quedaron sin poder competir. Entonces, todas las marcas pequeñas que habíamos comentado desaparecieron de golpe y el ejemplo más claro está en el Salón de Barcelona de 1922 estaban presentes 9 marcas españolas. 2 años después, en el de 1924, solo quedaban 2, Hispano-Suiza y Elizalde. Y es más, Elizalde, al cabo de 2 años, había abandonado la construcción de vehículos para dedicarse exclusivamente a la de motores de aviación. A partir de los años 20, el automóvil empieza a generalizarse. Primo de Rivera se da cuenta de que un país moderno necesita unas comunicaciones rápidas y hay que asfaltar las carreteras. Entonces hace el circuito de firmes especiales y se pavimentan unos 5.000 kilómetros, que es mucho. Se ve que no hay hoteles y se construye la red de paradores, se empieza a construir. Y entonces ya se piensa que España tiene que producir sus propios automóviles en cantidades importantes. La Segunda República hace cosas. A finales de 1931 se aprueban, en la segunda mitad de 1931, pues, medidas para apoyar. Hay una cosa que se llaman las leyes del automóvil, de julio y diciembre de 1931.
lo que se hace es empezar a intentar una sustitución de importaciones, buscando la producción nacional, diciéndole a las empresas extranjeras que quieren instalarse en España que tienen que contar con la producción nacional de componentes, y se empieza a exigirles unos requisitos de contenido local. Al final, la industria de componentes es tan importante como la industria del fabricante, ¿no? Indudablemente no hay una industria desarrollada del automóvil, pero hay otras industrias pues como pueden ser pues los guarnicioneros antiguos que había en España y en el mundo. Pues había caballerías, había animales. Lógicamente, si teníamos que hacer un asiento, pues iba a alguien que supiera coser. Entonces esa industria, más que adaptarla, pues va evolucionando, ¿no? Los asientos es un componente, el motor es un componente, los retrovisores son componentes, las cerraduras son componentes, los tableros son componentes, todos son componentes. La industria de componentes es nada más ni nada menos que el 70% de lo que representa un automóvil. O sea, son todas las partes, piezas que los constructores de automóviles compran en el exterior para fabricar los coches. En aquella época, el concepto de concesionario con una red de asistencia, con recambios originales, etcétera, etcétera, era prácticamente inexistente. Es decir, cuando uno compraba un coche en aquella época, se compraba el coche, que podía ser nacional o de importación, y a partir de ahí, cualquier problema que tuviese, se iba a unos talleres, y es curioso porque además en la publicidad dice así, construcción de cualquier tipo de pieza para cualquier marca. Es decir, cuando se rompía una pieza, fuera de motor, fuera de suspensión, fuera de carrocería, fuera lo que fuera, entonces se iba a un taller y el taller, a partir de la pieza rota, construía una pieza nueva. Y por otra parte, las gasolineras y demás, el concepto no existía. Es decir, uno iba a comprar, sean los aceites o las gasolinas, a los talleres. La CAMSA nace de una especie de decisión del gobierno, era un gobierno muy nacionalista, el Primo de Rivera, hacen un concurso y entonces nace CAMSA. Y CAMSA es la compañía arrendataria del monopolio de petróleos S.A. Eso es lo que significa, que la gente se olvidó ya del significado. El punto de arranque de la política industrial desarrollada por el Estado para favorecer la industria del automóvil ciertamente es el Congreso Nacional del Automóvil, que se celebra en 1926, que abre el dictador Primo de Rivera, donde concurren pues, todas las empresas, no solamente de la industria principal, sino también de la industria auxiliar que hay en España. Y si uno lee las actas, que en fin, están disponibles de este congreso, pues se da cuenta de que todo el mundo se siente muy débil. Es decir, estamos en 1926 y los fabricantes españoles que van a este congreso, todos ellos hablan de problemas. Es decir, esto es un rosario de problemas, todo el mundo va allí a llorar, en fin, a lamentar las dificultades que tienen y a pedir, en última instancia, pues, la ayuda del Estado, incluyendo al líder de la industria española, que sin duda es Hispano-Suiza. Y todas ellas lo que hacen es pedir que el Estado se involucre más. ¿Cómo lo puede hacer esto? Bueno, pues en principio a partir de pedidos, pedidos para los coches que necesita la Administración, que necesita el Ejército, por ejemplo. Estamos con el tema de la guerra de Marruecos, que todavía no está resuelto. Eso también hace que haya una necesidad de vehículos, digamos, superior a la media. En fin, lo cierto es que todo esto pues, no tiene grandes resultados, porque todos los indicadores apuntan a que la industria automovilística española, en vísperas de la guerra civil, pues estaba sufriendo grandes problemas, tenía una producción muy corta, unos pocos centenares de vehículos, es lo que se podía fabricar en la España de 1935, 1936. Este coche data de 1928 y es un modelo T49 que se fabricó en la fábrica de Barcelona, de Hispano-Suiza. Entonces aquí tenemos un motor completamente diferente al que vimos en el Hispano-Suiza de 1907. Este motor es de una belleza extraordinaria para el que le gusta la mecánica y para el que no, porque tiene el árbol de levas en cabeza, la culata desmontable, doble encendido, la carburación y todos los mandos del volante, la caja de la dirección y todo lo demás que está debajo del capó, de una belleza increíble y de una simplificación también increíble.
Este coche es muy buen rutero, mantiene perfectamente los 90-100 km por hora indefinidamente y tiene una dirección muy suave, frenos de varilla pero con servofreno mecánico. La modernización a partir de la Primera Guerra Mundial durante los años 20 fue espectacular. Los neumáticos de balón, el frenado doble a las ruedas delanteras también, la iluminación eléctrica, todo va cambiando muy rápidamente, así como toda la historia del automóvil es una historia de cambio constante y rápido. Entonces hubo un desarrollo muy importante y ya luego pasa a los años 30, que ya es la siguiente etapa en el desarrollo del automóvil, los carburadores de tiro descendente y toda esa historia. Lo que sabemos es que Hispano-Suiza, antes de la Guerra Civil, era una empresa en cierta decadencia. La Hispano-Suiza que estaba funcionando mejor era la Hispano-Suiza francesa. La filial francesa había crecido, Birkit, de hecho, pues, se había volcado en la filial francesa. Y la filial de Barcelona pues era una empresa que cada vez tenía más dificultades. Hispano-Suiza podría haber sido el comienzo del desarrollo de una gran firma española de automóviles. ¿Qué pasó? Pues que le cogió la guerra por medio. Cuando Hispano-Suiza empezaba a tener fama mundial en los circuitos de carreras, como coche de sport, de gran capacidad, incluso con algunos intentos de hacer un automóvil popular que no llegaron a cuajar, pues viene la guerra, y la guerra se carga todo. Antes de la Guerra Civil, muy poco antes de la Guerra Civil, se estableció en España Ford y Fiat España y Ford Motor Ibérica, que empezaron tímidamente a montar lo que se conoce como cadenas de montaje. Todo esto quedó absolutamente parado con la guerra. Hispano-Suiza construyó muchísimo material de guerra. Hispano-Suiza estaba del lado republicano, estaba en Barcelona. Entonces, las dos fábricas de Hispano-Suiza estuvieron trabajando mucho en material militar, sobre todo en motores de aviación, pero también en camiones. Luego, durante la guerra, las instalaciones son bombardeadas y esto pues, le hace sufrir daños importantes, algunos dicen irreparables. Y por otra parte, Elizalde, que también estaba en Barcelona, por lo tanto del lado republicano, estuvo reparando y reconstruyendo los motores en estrella de los cazas rusos, los chatos y los moscas que se llamaban, los Polikarpov I-15 y 16. Y curiosamente después, esta experiencia con los motores de estrella haría que después de la guerra Elizalde continuarse fabricando motores de aviación y más tarde con el tiempo se constituyera en Empresa Nacional de Motores de Aviación. La Guerra Civil Española no solo causó un elevado coste en vidas humanas y toda clase de sufrimientos de la población, sino que supuso la ruina de la economía española y el consiguiente retroceso de todo el desarrollo español durante varias décadas. Como es natural, todo el esfuerzo se trasladó al terreno bélico. Gran parte de la industria fue destruida. A España llegaron toda clase de vehículos de transporte o de combate como contribución de alemanes e italianos para el ejército de Franco o rusos para el ejército republicano. En lo referente al parque automovilístico, baste decir que en 1940 había menos de la mitad de vehículos que en 1936 y que las importaciones descendieron de 30.000 automóviles anuales a menos de 5.000. En 1935, el parque automovilístico español alcanzaba los 199.234 vehículos. Solo en 1953 se conseguía sobrepasar con 205.734. La situación de España durante esos años inmediatos al final de la Guerra Civil era desesperada. El país había quedado destruido, tanto su sociedad como su industria, las ciudades y los pueblos arrasados, las carreteras destrozadas, el ferrocarril necesitado de restauración. Todo ello se vio agravado aún por la entrada de los países europeos en la Segunda Guerra Mundial, con el consiguiente aislacionismo al que se vio sometida España durante décadas. Estos años de escasez van a propiciar la aparición de soluciones autárquicas para intentar reponer el destruido parque automovilístico español.
Viene de dos palabras del griego, autos, uno mismo, y arqué, poder. Monarquía es el poder de uno, monos, uno. Autarquía es el poder de un país para producir todo lo que necesita, con sus propios medios. Producir un vehículo en la España de entonces pues es una cosa casi heroica. Empezamos a observar alternativas que no tienen demasiadas posibilidades, pero se hacen. En aquellos años, por ejemplo, hay incluso un vehículo que se llama autarquía, es decir, conectando con el espíritu de la época, va a ser un vehículo eléctrico. Se hace gasolina sintética a partir de las pizarras bituminosas de Puerto Llano. Yo vi todavía esa fábrica de gasolina sintética. Y hay casos extraordinarios, por ejemplo, los neumáticos, que también está muy ligado a la industria del automóvil de la que estamos hablando, pues no hay dinero para comprar ni neumáticos ni caucho en el exterior. Y entonces se decide establecer un sistema también autárquico, que es el guayule, que es una planta del Kazajstán que produce una cosa parecida al caucho natural, y se establecen plantaciones en Huelva que no llegaron a funcionar. Luego, también por las limitaciones de combustible, pues aparecieron cosas como los gasógenos. Esto no solamente ocurrió en España, incluso la tecnología del gasógeno no es propia, es una tecnología importada. El gasógeno fue una necesidad. La única manera que había de que funcionasen los coches con motor de gasolina era alimentándolos con gasógeno. Y el gasógeno era una, digamos, caldera vertical que se alimentaba con leña, se le ponía fuego en la base, y entonces el fuego, en una combustión incompleta, produce lo que se llama técnicamente gas de aire y gas de agua, que es un gas muy rico en CO, por lo tanto venenosísimo, con el cual se alimentaba el motor. El motor de gasolina alimentado con gas de gasógeno producía más o menos la mitad de potencia. Pero claro, era la única manera de hacer que los coches de gasolina, los camiones, los autobuses pudiesen funcionar. Y eso estuvo en vigor durante todos los años 40 en media Europa. La autarquía es subsistir como se pueda. Antieconómico, naturalmente. A la altura, digamos, de 1955, los datos de que disponemos son realmente aterradores. Estamos ante un país donde pues, no se fabrican vehículos y el parque que existe es un parque absolutamente envejecido. Realmente estamos en una situación, estamos en un verdadero año cero, a la altura de 1955. En 1950 se produjeron solamente 179 vehículos, mientras que 50 años después sobrepasan los 3 millones. Pero el nacimiento del INI, los estudios de Z y la puesta en marcha de ENASA cambiarán esta situación del transporte español en las décadas siguientes. El Instituto Nacional de Industria, si no me falla la memoria, nació el año 39, no especialmente para industria de automoción, sino que realmente se creó para intentar forzar al máximo la industrialización en España, cuando después de la Guerra Civil Española realmente nos encontramos otra vez con lo mismo, una manifiesta falta de capitales, un tema claro. Entonces, naturalmente, el empujón que representó el Instituto Nacional de Industria a partir del año 39 para la revitalización industrial y económica de España fue muy importante. Era un organismo dependiente del Ministerio de Industria, pero con un enorme peso específico propio. Su primer presidente, Suances, era de los pocos amigos personales de Franco, con lo cual en algún momento incluso tenía más peso que su propio ministro. Y la realidad es que el Estado era un Estado extremadamente intervencionista y que decide liderar los grandes temas industriales, y el tema de la automoción, por definición, es un gran tema. Y además, en gran medida, era hostil al establecimiento de otras compañías que no estuvieran lideradas por él. La primera empresa nacional, que se creó en el año 46, era ENASA, Empresa Nacional de Autocamiones, Sociedad Anónima, y para hacer esta empresa se habían estudiado distintas alternativas. Pero al final, la decisión del Instituto Nacional de Industria fue que en lugar de comprar una licencia externa para hacer la gran fábrica de vehículos industriales en España, lo que se compró fue las instalaciones, los proyectos y de alguna manera el personal, todo el conjunto de la hispano-suiza, pero no la marca. Se llega a un acuerdo con la familia Mateu, que es un acuerdo, por lo que sabemos, satisfactorio para ambas partes.
La familia Mateo no se queja en absoluto, no se trata de ninguna incautación, no, es un acuerdo simplemente para poder pues, empezar con alguna base y digamos que este es el final de Hispano-Suiza. Hispano-Suiza seguirá fabricando motores de aviación, pero la Hispano-Suiza que todos conocemos acaba en este momento en 1946 siendo digamos transformada en ENASA. Como cerebro técnico, en España no había muchos y se aprovechó la estancia en España, procedente de Alfa Romeo, de Wilfredo Ricard, que era uno de los ingenieros más prestigiosos que había a nivel mundial. Lo que se hizo en el Instituto Nacional de Industria, a sugerencia de don Wilfredo Ricard, fue crear el Centro de Estudios Técnicos de Automoción, Z, que era un centro, como su nombre indica, que estaba dedicado a pensar y a proyectar lo que tenía que ver con el mundo del automóvil, sean motores, sean vehículos completos, sean industriales o sean vehículos automóviles. Wilfredo Ricard es sin duda una de las personas, uno de los personajes más significativos de la industria del automóvil mundial. La figura de Wilfredo Pelayo Ricard Medina asume una enorme importancia en la historia de la automoción en España y tan importante como en las primeras décadas del siglo pasado, lo será en la de los 40, los 50 y los 60. Ricard apareció en el panorama automovilístico español en los años 20 y formó una sociedad con un socio suyo, los motores Ricard y Pérez. Cuando surgió la guerra, cuando estalló la guerra civil, se fue a trabajar a Italia. Fue muy importante porque llegó a ser el director técnico máximo de Alfa Romeo en Italia. A los pocos meses de finalizar la guerra española, se iniciará la Segunda Guerra Mundial, lo que impedirá que todas las ideas de Ricard puedan llevarse a cabo. En cualquier caso, la impronta del ingeniero español marcará la existencia de Alfa Romeo durante 2 décadas. Y hay una anécdota que gracias a Ricard existe la marca Ferrari como marca independiente. Enzo Ferrari, el creador de la marca Ferrari, trabajaba en Alfa Romeo como director de carreras. Entonces, cuando Ricard alcanzó a ser el director técnico de todos los desarrollos Alfa Romeo, por una falta de entendimiento, digámoslo así, entre Ferrari y Ricard, Ferrari optó por abandonar Alfa Romeo. Y luego, con el tiempo, empezaría a construir lo que primero se llamó el Auto Avio Construzione y después la marca Ferrari. Paul Berlier llegó a afirmar: Wilfredo Ricard es el Leonardo da Vinci del automóvil. Pues yo diría que sí, que Ricard era un genio y además cada vez yo diría que se le reconoce más. Y luego también, en cuanto lo ofrecieron en España en 1946, pues ponerse al frente de un centro de investigación de ENASA, de la Empresa Nacional de Autocamiones, que se crea en ese momento para fabricar vehículos industriales con tecnología propia. Pues Ricard vio una gran oportunidad y se vino para España corriendo, ¿no? Y fue el hombre que modernizó en gran medida los conceptos de la industria española y que puso al día numerosos ingenieros que eran muy buenos, pero que habían quedado un poco retrasados como consecuencia del propio retraso del país. Estamos en un ambiente de exacerbado nacionalismo y se piensa que España puede, por lo menos en vehículos industriales, el vehículo industrial es más sencillo que el turismo es más sofisticado. Entonces, quizá en vehículos industriales se puede hacer desarrollos tecnológicos propios, eso es lo que se piensa, lo que piensa Suances, que es el arquitecto del INI, y la política que se sigue con ENASA es lo que modernamente llamaríamos la política de crear un campeón nacional. El Estado, digamos que favorece la producción de ENASA. Es una empresa que recibe el título de empresa de interés nacional, va a ser especialmente protegida, se está creando un campeón nacional, pero también hay que tener en cuenta que la producción de ENASA tampoco sería rentable si no se consigue fabricar y vender una serie larga. Esa es un poco la argumentación. Y para eso pues, hay que dificultar las importaciones, hay que hacer por tanto una reserva de mercado. Y también tienes que evitar que otros productores pues compitan con tu campeón nacional. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos entrando en la producción en masa
en todas partes. Después de la Segunda Guerra Mundial es el momento en el que ya en todas partes se apuesta por el vehículo fabricado en masa. Claro, NASA arranca mucho más tarde, aunque la fundación es de 1946, las dificultades son tantas. Además, NASA muy pronto quiere tener una fábrica nueva en Madrid, que va a ser la fábrica Barajas. Entonces, esa fábrica hay que construirla, todo eso lleva tiempo, sobre todo en unas circunstancias tan difíciles como son las circunstancias de la autarquía. Y realmente, pues hasta mediados de los años 50, NASA no empieza a fabricar. Era el final de la época de los pioneros y el inicio de una nueva era de grandes empresas que proporcionarán toda clase de vehículos automovilísticos a una sociedad que empezaba a desarrollarse y evolucionar.